Espera, para amigo, porque lo que DC acaba de mostrarle al mundo es tan perturbador, tan visceral y tan absolutamente inesperado que cuando lo veas vas a entender por qué Internet literalmente explotó hoy, y creo yo en el buen sentido. Es Clayface, y amigo mío, esto cambia todo lo que creías saber del universo del DCU. ¿Qué onda mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Bienvenidos de vuelta al canal donde te enteras de todo lo importante del cine, las series y la cultura geek. Y hoy tenemos un pedazo de noticia que me hizo dejar mi jugo de naranja a medias y ponerme a gritar "What" en mi cuarto. Hablamos del primer teaser oficial de Clayface, la nueva película del universo DC, y te juro que cuando te cuente todo lo que hay detrás de este tráiler, no vas a poder dejar de escuchar. Así que ponte cómodo, agarra tu snack favorito y prepárate para que DC te arruine el sueño, y en el buen sentido. Bien, situémonos. Era una mañana normal, la gente revisando su Twitter, su Instagram, haciendo sus cosas de vida ordinaria, cuando James Gunn, el co-CEO de DC Studios, decidió simplemente lanzar una bomba cinematográfica. Sin aviso, sin countdown de 48 horas, sin mañana hay sorpresa. Nada, simplemente aquí está el primer tráiler oficial de Clayface. Fecha de estreno confirmada, 23 de octubre de este año, a las puertas de Halloween. Oigan, si eso no es tener sentido del timing, yo no sé qué es. Ahora bien, ¿qué vemos en este tráiler? Porque geeks, no estamos hablando de un tráiler con explosiones, capas ondeando al viento y música épica de Hans Zimmer. No, esto es otra cosa completamente distinta. El teaser abre con un hombre ensangrentado, vendado de pies a cabeza, postrado en una cama de hospital. Su nombre, Matt Hagen, interpretado por el actor galés Tom Rhys Harris. Y mientras la imagen nos muestra esa figura rota y silenciosa, de fondo suena, ¿están listos? Do You Realize, de los Flaming Lips, una canción melancólica, casi onírica, que habla sobre la fragilidad de la existencia. El contraste es brutalmente efectivo, porque mientras la canción te abraza con ternura, las imágenes te destrozan por dentro. Vemos flashbacks del ataque que dejó a Hagen completamente desfigurado, y luego lo que todos esperaban, la transformación. En una toma que ya se volvió viral, Hagen convierte su propio brazo en una masa con púas, directamente sacado de los cómics. Pura fidelidad al personaje, eso fue genial. Pero el momento más perturbador, y el que tiene a toda la comunidad geek hablando, es la secuencia final. Hagen acostado en una bañera, usando su propia mano para literalmente borrar sus rasgos faciales. Así, sin anestesia, como si la arcilla de su piel fuera solo un inconveniente que se puede resolver frotando. Yo vi ese momento y se me heló la sangre. Y miren que yo he visto cosas en el cine de terror. Pero espera, porque lo más interesante de Clayface no es el tráiler, es cómo esta película llegó a existir, y cuando te cuente la historia detrás, vas a entender por qué este proyecto es genuinamente especial dentro del DCU. Quédate, porque esto se pone bueno. ¿Saben quién está detrás del guión de Clayface? Mike Flanagan. Para los que no lo conocen, Mike Flanagan es el maestro del terror psicológico moderno, el tipo que nos dio La maldición de Hill House, Misa de Medianoche, La maldición de Bly Manor, básicamente el hombre responsable de que muchos de nosotros tengamos miedo de quedarnos solos en casa. Y resulta que Flanagan y James Gunn son amigos de hace tiempo, y un buen día Flanagan le escribió a Gunn: "Oye, tengo una idea para Clayface". Gunn, siendo completamente honesto en una entrevista con Entertainment Weekly, reveló que en ese momento pensó: "No creo que esto vaya a pasar". Pero Flanagan presentó su propuesta y la reacción de Gunn fue, cito textualmente, "Mierda, eso es genial". Eso, amigos, es cómo nacen las películas que valen la pena. Gunn fue muy claro en definir qué tipo de película es Clayface. Es una película de body horror. Es una película de terror que, como cualquier película de terror body genial, ya sabes, simplemente está dentro del DCU. Body horror. Ese es el término técnico para el subgénero que hace que tu cerebro entre en pánico ante la idea de que tu propio cuerpo te traicione. Las referencias clásicas del género son La mosca de Cronenberg, The Thing de Carpenter, Annihilation, y ahora, al parecer, Clayface va a reclamar su lugar en esa lista. Y no es poco decir, porque en la historia de DC Comics, Clayface nunca ha tenido una película en solitario. Nunca. El personaje apareció brevemente en la saga de Batman de los años 90, en animación ha tenido momentos brillantes, pero en cine live action, esto es territorio completamente desconocido.
La dirección corre a cargo de James Watkins, el mismo director de Speak No Evil, una película que, si no han visto, les va a causar una crisis existencial inmediata y recomiendo ampliamente. En producción encontramos a Matt Reeves, el director de The Batman de Robert Pattinson, lo cual no es un detalle menor. El tono oscuro y psicológico de ese Batman claramente influyó en cómo DC está construyendo sus proyectos más íntimos. Ahora bien, ¿quién diablos es Clayface en los cómics? Matt Hagen, actor de Hollywood en ascenso, ambicioso, talentoso, con todo el futuro delante, hasta que un accidente, un experimento científico sin ética o una venganza, dependiendo de la versión que elijan leer, lo convierte en algo que ya no es completamente humano. Clayface tiene la capacidad de moldear su cuerpo como si fuera arcilla, puede adoptar cualquier forma, cualquier rostro, cualquier identidad. Lo que suena genial en papel se convierte en una pesadilla existencial en la práctica, porque si puedes ser cualquier persona, ¿quién eres tú? Esa es la pregunta que hace de Clayface un personaje tan rico narrativamente. No es solo un villano que pelea contra Batman, es un hombre que perdió lo más fundamental, su propio rostro, su propia identidad. Y la película, según todo lo que hemos visto, va a explorar exactamente eso. Los temas confirmados incluyen la pérdida total de la identidad y la humanidad, el amor obsesivo y corrosivo y la ambición científica sin límites éticos. Esto no es una película de superhéroes, esto es una tragedia gótica ambientada en Gotham. Dato curioso, en los cómics han existido al menos 8 versiones distintas de Clayface a lo largo de la historia de DC. 8, cada una con su propia historia de origen. La de Matt Hagen es una de las más icónicas y emotivas de todas. Cuando James Gunn y Peter Safran presentaron su gran plan para el nuevo DCU en 2023, Clayface no estaba en la lista, no era parte del line-up anunciado. Proyectos como The Authority o Swamp Thing sí estaban contemplados y han tenido todo tipo de problemas para arrancar. Sgt. Rock directamente cayó por diferencias creativas, pero Clayface apareció, llegó por la puerta lateral, con una propuesta sólida, un guionista de primer nivel y un enfoque tan distinto al resto que simplemente encajó. Y eso me parece extraordinariamente interesante, porque DC está apostando, al menos con algunos proyectos, por películas más pequeñas en presupuesto, pero con una identidad artística muy marcada. Películas que no dependen del espectáculo masivo, sino de la historia. Clayface no necesita que aparezca Superman, no necesita una batalla de 3 ciudades, necesita que Tom Rhys Harris te convenza de que está sufriendo, que te rompa el corazón antes de aterrorizarte, y por todo lo que vimos en el tráiler, parece que lo va a lograr. ¿Qué les pareció? ¿Están tan emocionados como yo con este teaser de Clayface o son más escépticos y necesitan ver más antes de creer? Cuéntenme en los comentarios, que yo los leo todos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.